Hola, otra vez juntos reflexionando sobre casos que suceden en la vida real de personas que me dan el honor de confiar sus dolores a mí. Y los comparto con ustedes porque creo nuevamente que son dolores de muchos en esta cultura. Me consulta una señora porque le miró el celular a su esposo y vio que el esposo mira pornografía y entonces empezó a pensar que tal vez le era infiel y que bueno, y que entonces empezó a querer controlarlo, ya que lo que pasa es que ya no le gustó más, lo que pasa es que estoy gorda o bueno, encontró, le gusta a la gente más joven y más esbelta y más inteligente y más no sé qué y no sé cuánto. La comparación con estos fantasmas mentales empezó a torturarla realmente, porque eso significa un maltrato a su autoestima, a su autoimagen, a su autoconcepto. Entonces empezamos a platicar, ¿no? ¿Cuántos años llevaban juntos? Ya llevaban 12 años, ya había habido 2 hijos. Las discusiones en familia pues eran muy frecuentes. Digo en familia porque era entre ellos, pero adelante de los hijos. Y discusiones casi por cualquier cosa. O porque no llegaba la hora, o porque no hablaba, o porque miraba el celular, o porque no le daba la clave de su celular. En mi consultorio esto es bastante frecuente. Entonces, ¿sobre qué vamos a reflexionar? Por ejemplo, ¿qué la llevó a violar la intimidad de su esposo y mirar su celular? ¿Cómo estaba la confianza entre ellos? ¿Habían construido un espacio de confianza mutua? ¿Cómo es que ella se le ocurrió traicionar ese espacio para obtener información privada del esposo? Digo privada porque si no se lo mostraba era porque no se lo quería mostrar, ¿sí? Entonces, en vez de ganarse el que su esposo tuviese la confianza de compartir lo que le estaba pasando con ella, fue: voy a violar tu intimidad y me voy a enterar de lo que tú no quieres que yo me entere. Este solo acto incrementa el dolor, porque yo voy a mirar tu celular porque no te tengo confianza y descubro que yo tenía razón, que estás haciendo cosas que yo no te doy permiso, como el de mirar pornografía, y entonces si haces eso que no está de acuerdo conmigo, entonces puedes hacer muchas más cosas que no están de acuerdo conmigo. Entonces, los pensamientos rumiantes de que seguramente me es infiel y esto, tienen ese sustento, ¿sí? El sustento de que si hacía cosas que me iba a ocultar, como mirar pornografía, quiere decir que me puede ocultar muchas más cosas. Entonces, todos estos pensamientos que además mira pornografía porque no le gusto y porque no me desea y porque el sexo entre nosotros disminuyó demasiado o ya no lo disfrutamos o ya ni hay o hay cada mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí hay que pensar, bueno, ¿qué le estará pasando a su esposo para que sea importante para él mirar pornografía? Porque parece ser que miraba muchísima pornografía. La pornografía tiene muchos motivadores diferentes, pero hay uno que es bastante, que es una especie de común denominador de muchísimos casos, y es que la pornografía genera alivio. ¿Alivio de qué? De que el sexo en la vida real suele ser muy dificultoso compartirlo con otra persona, ¿sí? Porque no quiere, porque le gustan otras cosas, porque la frecuencia no coincide y los tiempos no coinciden y el estilo no coincide y en la cama de las parejas que llevan muchos años y con hijos y todo esto, muchas veces los conflictos que no se resuelven en la comunicación y en la reflexión conjunta, en el diálogo abierto, pues, entonces se llevan a la cama. Y entonces la sexualidad y el erotismo no solamente disminuye, sino que a veces pues desaparece. Entonces, cuando la persona, el esposo en este caso, mira pornografía, lo que hace es aliviarse. ¿Aliviarse de qué? De que el sexo es fácil. Las mujeres en la porno actúan de tal manera que parece que desean siempre
el encuentro sexual. Además parece que disfruta lo mismo que disfruta el hombre, además la misma cantidad de tiempo, además siempre disfrutan, siempre están disponibles, no hay jerarquías, ¿verdad? Los dos disfrutan algo equivalente, entonces no hay jerarquía, no es que uno domina y el otro se somete. Tampoco se ponen a discutir por quién tiene la razón, ¿sí? Ambos están contentos con eso que está pasando, los dos lo están disfrutando. Además, tampoco compiten. ¿Sí? Porque hacemos esto, sí, lo otro también, sí, son compañeros de construir, de fabricar ese momento erótico, ¿verdad? Y además nadie está excluido, ¿no? Porque inclusive si hay algún otro o otra que se acerca, también venga con nosotros y siguen jugando, ¿verdad? La sensación que estas personas tienen cuando miran pornografía es alivio. El sexo es fácil. Y entonces se estimulan, probablemente suba el deseo y se masturban y entonces ya se relajan y quedan tranquilos. Claro, todo esto es un concepto de la sexualidad y del erotismo, pues como de caricatura, ¿no? Como si fuese Disney, ¿no? Pero lo importante es entender que es la salida de una problemática con muchas veces con la relación de pareja con la otra persona, donde se fueron inhibiendo y cancelando los canales de comunicación, donde aparece el juicio y la violencia y la interpretación, donde ya no hay preguntas, ¿no? Ya no hay seducción permanente, ya se deterioró tanto el vínculo que lo único que queda es aliviarse a través de una excitación individual y una masturbación. Tuvimos que trabajar bastante con esta mujer para que se recupere a sí misma, para que recupere su autoimagen, su autoconcepto, su autoestima, su autovalor, deje de poner su bienestar en manos de lo que hace o no hace su esposo, y en la medida que ella fue recuperándose a sí misma, el esposo empezó a mirarla cada vez más y ella fue cultivando toda su autonomía, ¿sí? O sea, empezó a ganar más dinero dedicándose más a su trabajo, tenía un trabajo que no le daba mucha atención y cuando le empezó a poner atención, el negocio empezó a prosperar muy bien. Su autonomía emocional, o sea, bueno, si su esposo miraba o no pornografía, pues, pobre esposo, ¿sí? ¿No? Ahí, quién sabe por qué hace eso, pero es su asunto hacer eso. Entonces empezó a ser cada vez más independiente emocionalmente. Ella empezó a cultivar otros vínculos afectivos con sus amistades, con sus familias, con sus compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, cuanto más ella recuperó su ser individual, el esposo más empezó a mirarla, a observarla y a desearla, ¿ok? Sí se pudo recuperar ese vínculo, pero con la recuperación individual de ambas partes, porque después terminamos trabajando también con él y entonces él hizo su parte y esto se resolvió favorablemente tanto para la relación de pareja como para la relación de familia, o sea, el parentesco entre ellos para cuidar a sus hijos. Este fue un final feliz, no siempre se logra, pero reflexionando y transformándonos, dejar de poner en las expectativas en que el otro tiene que cambiar para yo sentirme bien es algo fundamental para que el vínculo vuelva a florecer. Los espero la próxima.